Sí, muy bien. ¿Aquí me escuchan todos? ¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo estamos el día de hoy? Bien. Qué bueno, la verdad es que es un privilegio que el Señor nos haya dado el poder estar compartiendo de la palabra un día más en esta su casa, en la cual todos habitamos y nos edificamos los unos a otros. Debo de decir que durante la semana y semanas atrás, cuando estaba preparando la prédica, le pedí al Espíritu Santo que me revelara cuál era la palabra que tenía que darse, pero sobre todo a qué personas eran a las que había de dar esta palabra. Y hoy pasa algo muy curioso, porque realmente, aparte de las personas que nos ven a través de la transmisión, los que estamos aquí somos las personas que servimos en la congregación. Entonces, pues si estás aquí, mi hermano o hermana, pues esta palabra es del Señor para ti. Y bien, vamos a comenzar, vamos a leer de la palabra. El tema que he estado desarrollando se llama plenitud para servir en Cristo. Si algunos recuerdan, sabrán que en este año o durante este año hay un lema que a través de nuestra cobertura se nos da. ¿Alguien sabe cuál es el lema? Plenitud, exactamente. ¿Y cuál fue el lema del año pasado? Habitad, exactamente. Este lema le ha sido dado a nuestra cobertura, a nuestra autoridad, a través del Espíritu Santo, para que caminemos todos como cuerpo de Cristo y como encuentro y conexión, porque hay diferentes encuentros y conexión en todos los estados, pero caminemos hacia una misma dirección, ¿sí? Entonces, el año pasado fue habitad, pero habitad ¿en quién? En Cristo. Este año fue plenitud, plenitud en Cristo. Estamos concluyendo este año en el cual, desde luego, hubo pruebas, hubo situaciones que pudieron haber puesto en juego nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra estabilidad, pero al final son pruebas, porque nos dice la palabra y nuestro lema que tenemos es vivir en plenitud en Cristo. Entonces, esta plenitud solamente Cristo nos la puede dar, porque tenemos nosotros cuando andábamos caminando en el mundo, conocíamos de que había una alegría, un gozo que te dan las cosas materiales, ¿no? Por ejemplo, me compro un carro, pues yo siento una satisfacción porque me compré un auto. Yo adquiero un posgrado, siento la satisfacción porque adquirí ese posgrado, pero eso no me hace sentir pleno, porque la plenitud lo único que nos da o quien nos la da es Cristo. Entonces la plenitud es la totalidad, toda la inmensidad de las riquezas que tiene Dios para nosotros por medio de Cristo. ¿Sí es? Y en ese sentido quiero hablarles de lo que es el servicio. Como ustedes sabrán, nosotros como equipo de alabanza, como ministerio de alabanza, pues estamos ofreciendo un servicio, así es, pero este servicio es para Dios. Entonces hoy quiero compartirles referente al servicio, desde cada una de la trinchera en la que tú te encuentres, porque puedes ser servidor en esta congregación, pero también puedes decir, oye Carlos, pero yo no estoy sirviendo en ninguna parte dentro de la congregación. Pero déjame decirte, no te limite el espacio, porque tú sirves a Dios en todo tiempo, en todo lugar, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos. Allá afuera es donde realmente ponemos en práctica el servicio que es para Dios. Pero para poder servir debemos de entender qué es el servicio. Entonces, el servicio es una forma de expresar completamente la gratitud, amor, obediencia. Es una forma en la que nosotros adoramos y exaltamos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente a Cristo. Así es.
Entonces, el servicio es más que una acción de hacer algo. Claro está, es una acción, pero yo no sirvo de la misma manera como lo hago en el mundo que como lo hago siendo parte del cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros los que estamos aquí. Amén. Y sabemos que servimos en el amor, en obediencia, con pasión. Servimos en amor porque Jesús es el fundamento de nuestras vidas y sabemos que Jesús es amor y a través de Él nos va a dar ese amor ágape. Entonces, nosotros obedecemos en el servicio por amor a aquel que nos trajo de las tinieblas, que nos trajo del mundo y nos puso el día de hoy aquí con nuestras familias, que nos ha hecho funcionales en la buena obra del Señor. Entonces, quiero que si tienes tu Biblia física o tu Biblia virtual, me acompañes. Voy a leer algunos versículos durante la palabra. Vamos a Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién ya conocía este versículo? Levanta la mano. Amén. Yo creo que todos conocemos este versículo y sabemos, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, aquí vemos en la palabra que Dios nos amó primero antes de darnos, antes de la fundación del mundo. Él ya nos había amado, que para eso mandó a su Hijo unigénito, para en forma de hombre poder dar su vida en perdón de todos nuestros pecados, pero fue por amor. Entonces vemos que el servicio y un fundamento del servicio es el amor. Amén. Ahora, tenemos un ejemplo de aquel que vino y se hizo hombre, que es nuestro Padre Jesús. En Filipenses 2, versículos 6 al 11, nos dice la palabra: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y me voy a detener un momento aquí para meditar en la palabra, que nos dice, sino que en el versículo 7 se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces vemos el ejemplo de Jesús. No vino como rey empoderado a tomar dominio sobre todos y a dar órdenes. ¿Qué dice que vino? Vino en forma de siervo. Y si vino en forma de siervo, ¿a qué se refiere la palabra? Que Él vino a servir. Y la palabra lo dice. Vino a servir, no a ser servido. Entonces podemos encontrar el ejemplo de servicio en Jesús. Así es. Pero hay otras condiciones que se cumplen también para que pueda existir un servicio en Cristo. Aquí dice en versículo 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. Esa es nuestra segunda condición para el servicio. La primera es el amor. No podemos servir si no hay amor en nosotros. No puede haber amor en nosotros si no amamos primero a Jesús. Así es. Entonces, nosotros que ya somos hijos de Dios, sabemos que Él nos amó primero. E incluso Dios nos dio un propósito por el cual el día de hoy estamos aquí. Yo creo que estamos las personas que tenemos que estar y este mensaje es adecuado para cada uno de nosotros, ¿sí? Y también nos dice la palabra, pues tenemos que ser obedientes. Y vemos que Jesús, si conocemos del Nuevo Testamento, podemos ver en los evangelios cómo fue el caminar de Jesús en obediencia, en rectitud. Él no vino a saltarse las leyes,
No vino a quitar lo que había hecho el hombre, sino que vino a cumplir todas las leyes que habían sido dadas de Dios hacia el pueblo. ¿Para qué? Para que en él se pudiera cumplir todas las profecías. Así es. Dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, aquí vemos algo maravilloso, porque vemos cuáles eran las condiciones: el amor, la obediencia, humillarse, en un sentido de humildad, porque yo no puedo servir a otros si yo no soy humillado primero, y fue lo que vino a hacer Jesús, se humilló para poder servir. Pero eso, el servicio siempre trae una llamémosle recompensa, así es. Y aquí dice en versículo 9, por lo tanto, Dios lo exaltó. Así es. Entonces, hay algo que está muy conectado cuando hablamos de servicio, que es el amor, es la obediencia, pero también viene algo bien interesante que mientras estaba leyendo la palabra, venía mucho a mi cabeza, que es la parte de la unción. Así es, porque yo creo que todos hemos escuchado la palabra unción y sabemos que la acción física de ungir. Es más, si voy a poner el ejemplo aquí tenemos un aceite, y sabemos que en la antigüedad el aceite servía para ungir a las ovejas como protección, ¿sí? Entonces, en lo natural, pues las ovejas no tienen cómo protegerse de los insectos, de los mosquitos, y lo que hacía el pastor era los ungía con aceite, y con eso eran protegidos de esa molestia que les causaba los insectos. Cuando viene desde el Antiguo Testamento, hay unción, pero esta unción es la cobertura de Dios hacia aquellas personas que fueron designadas por Él para servir. La unción viene con una misión, que es el servicio. No hay unción estática. El Señor no nos da una unción para que se quede estancado algo, sino que dice que Jesús es como un río de agua viva. Entonces hay una acción en el servicio. La unción viene para como cobertura, como protección, para poder ser funcionales en el reino de Dios. Y teniendo esto como entendido, me gustaría compartirles algunas características que debe de tener un servidor en Cristo. Porque como les digo, yo sé que todos tenemos diferentes actividades, tenemos diferentes trabajos, profesiones, contextos, pero el servicio real empieza allá afuera, cuando empezamos a compartir la palabra, cuando hay alguien que tiene hambre y tiene sed de Cristo, y nosotros tenemos nuestra vasija, porque a través de la unción que Dios nos da, nos activa en servicio para poder ir y compartir de eso que Él nos dio a nosotros hacia los demás. Amén. Y bien, acompáñame a Hechos 6. Ya estamos todos en Hechos 6. Bien. Dice, en la elección de 7 diáconos. Diáconos lo podemos tomar como servidor. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Amén. Y bien, aquí vemos que había funciones que alguien tenía que ocuparse de ellas, ¿sí? Porque el pueblo de Dios comenzaba a crecer. Entonces yo me imagino, si la palabra dice que en un momento hubo una conversión de 3,000, entonces yo me quedo pensando, si aquí somos los que somos, ¿cómo le haríamos para servirle a 3,000? ¿Cómo le haríamos para servirle a 10,000? Así es. Entonces fue necesario tener designados actividades y responsabilidades a los diáconos en este caso. Pero los diáconos debían de tener varias características apropiadas para poder servir. Y antes de mencionarlas, quiero comentarte aquí en el servicio. La parte que muchas veces se ve en una congregación, desde luego, es en la parte pastoral, la parte de copastores, que es el apoyo, la parte que está aquí arriba, la alabanza, eso es lo que se ve. Pero quiero decirte, iglesia, que tan importante es la función de la persona que está recibiendo a las personas, aquellas personas que tienen designado la limpieza de las áreas, aquella persona que está en el estacionamiento dando la bienvenida a los que entran. Todas las personas que conformamos el cuerpo de Cristo somos igual de importantes para el servicio del cuerpo. Así es, porque no hay más el que está aquí arriba, ni es menos el que está acá abajo. Finalmente todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, y se nos han dado diferentes asignaciones según los dones y talentos que tenemos. Así es. Entonces, aquí vemos históricamente que los apóstoles se encargaban de dar la palabra. Ellos compartían de la palabra hacia todo el pueblo, pero había áreas que estaban desatendiendo. Entonces, es muy importante, y menciona aquí las características, porque no buscaron a cualquier persona. ¿Y por qué no buscarían a cualquiera? Digo, siendo tantos, bien hubieran dicho, tomamos 10 de aquí, 10 de allá, 10 de por allá, y listo, vayan y hagan. No, porque tenemos un Dios de orden, y como tenemos un Dios de orden, el Señor, desde la fundación del mundo, a la iglesia primitiva, es más, vámonos a Adán y Eva, cuando estaban en el jardín del Edén. El Señor les da instrucciones, le da instrucciones a Adán, qué es lo que debía de hacer, qué es lo que no debía de hacer. E históricamente, cuando crece el pueblo, sigue guiando al pueblo, les dice qué hacer y qué no hacer. Entonces, si nosotros queremos servir de una manera correcta al cuerpo de Cristo, lo que debemos de hacer es alinearnos en obediencia, como ya lo vimos al inicio, en obediencia por amor a aquel que nos trajo el día de hoy aquí. Entonces, hay características que hay que cumplir, lo dice la palabra. Tienen que ser de buen testimonio, gracia, llenos del Espíritu Santo. Y hay otras características como que bondadoso, que sean personas que son fieles, que sean leales. Porque yo no puedo ser lleno del Espíritu Santo y sentir envidia. No puedo ser lleno del Espíritu Santo y entrar en contienda, en competencia. Por eso les mencionaba, tan importante es como la persona que hace la limpieza, como aquel que ministra la palabra, pero son funciones diferentes. Pero ambos debemos, me incluyo por el ministerio en el que estoy, debemos de ser de un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, conocedores de la palabra, hacedores de la palabra. Así es.
Me parece que la primera vez que les compartí, les hablaba de ser adoradores en espíritu y en verdad. Y si recuerdan, digo, hay caras nuevas, pero los que estaban, que cuando hablábamos de ser adoradores en espíritu y en verdad, no significaba que gritáramos y que cantáramos aquí más fuerte, y que brincáramos y diéramos vueltas. Eso no es la adoración, sino la adoración es todo aquello que exalta el nombre de Jesús, todo aquello que hacemos en lo oculto. Ahí es donde debemos de preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo en lo oculto adora o no al Señor? Esto que acabo de compartir, esta palabra que le dije a mi hermano, ¿alaba o no al Señor? Entonces, esta es la verdadera adoración, cuando ponemos en marcha, en acción, la palabra. No solamente compartir versículos, sino vivificar la palabra de Cristo por medio de nosotros. Amén. Y bien, entonces, esto se los menciono porque si una de las características es que para los diáconos era importante ser varones de buen testimonio. ¿Por qué ser de buen testimonio? ¿A qué se refiere? Se refiere a que seamos ejemplo, que seamos transparentes, que si decimos somos de Cristo, somos de Cristo. No estamos a medias, somos de Cristo con nuestros errores, con nuestros defectos, pero caminamos hacia la estatura del varón perfecto. Así es. ¿Por qué? Porque habrá otros que lleguen, y cuando lleguen más, lo primero que van a hacer es ver a quién sirve, a las personas que sirven. Y somos humanos, y lo primero que vamos a hacer es hacer un análisis de cómo es la vida de la persona. Imagínense que queremos seguir a alguien que no es de buen testimonio y él predica la palabra, entonces sería un poco contrario, por así decirlo, y no estaremos alineados a la obediencia que nos pide Dios. Ser fiel, ser leal, ¿en qué se refiere? Ser fiel a los principios que nos ha dado Cristo, ser fiel a la palabra, ser fiel a aquello que nos ha dicho que caminemos en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque ante las situaciones que hay en el día a día podemos caer en confusión. Todos somos humanos, todos nos podemos alterar en algún momento. Dice la palabra, airaos pero no pequéis. Pero ¿qué pasa cuando hay situaciones que ya bajo a mi corazón? Entonces, cuando bajo alguna emoción a mi corazón, es peligroso porque eso puede atentar a mi fidelidad. Y mi fidelidad, no hablo de fidelidad claro está, hacia mi esposa, hacia mis hijos, pero con quien debo de guardar y cuidar mi fidelidad primero es con Jesús. Así es, porque si yo no soy fiel a Jesús, yo no puedo ser fiel a ninguna otra persona, a ninguna persona con la que pueda estar compartiendo. Así es. Y hay algo bien interesante que menciona aquí la palabra en mismo Hechos 6, que cuando agrada la propuesta de las características que debían de tener aquellas personas que iban a servir, aquí menciona que los presentaron ante los apóstoles y los apóstoles les oraron, les impusieron las manos. Este es otro tema, pero nada más quiero compartirles que al imponerle las manos, ellos estaban transfiriendo aquello que les había sido entregado directamente de Jesús hacia los diáconos que iban a estar sirviendo. Por eso vuelvo a lo mismo. Es tan importante aquel que comparte la palabra como aquel que recibe a las personas. Y el resultado de haber elegido bien y poner en el servicio a las personas adecuadas, ¿cuál es? Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Entonces, familia, ¿qué es lo que necesitamos para que nos multipliquemos? Para que el día de mañana seamos 1000 o seamos 2000 o seamos muchos más. Es ser funcionales en el servicio, en el cuerpo de Cristo. Así es, a través de esas características, por el amor, por la obediencia, e ir caminando en base a la unción que
que nos ha sido asignada. Amén. Y menciona la palabra también que estaban los discípulos de Jesús en la última cena. Y durante la última cena, pues también había no contienda, pero yo creo que sí había duda de quién era el que servía mejor. Yo lo veo en mis palabras así. Dice la palabra en Lucas 22, 23, dice: tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está en la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado en la mesa? Voy a hacer una pausa hasta ahí. Eso es lo que decía. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, vemos que todos somos importantes en el servicio hacia Cristo. Así es. Y aquí los discípulos, pues, me imagino yo que en su humanidad trataban de ver como, pues, quién es el mejor de nosotros, de los que estamos aquí. Pero mismo Jesús les da como ejemplo, y Él es el ejemplo vivo de que Él vino a servir, ¿sí? Entonces, recordemos que Jesús incluso lavó los pies a sus discípulos en acción de servicio, en acción de humildad. Así es, a sus discípulos. Entonces, este fue el ejemplo que vieron y vivieron los discípulos conjuntamente con Cristo. Y ahora, claro, estamos hechos para servir y compartir de la palabra. Y compartir la palabra afuera de estas cuatro paredes para cumplir la encomienda, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también nos dice la palabra en Romanos 12:13, dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿A qué se refiere con los santos? Todos los que estamos aquí somos santos. Ya se los había compartido también. El ser santo no se refiere que seamos muy buenos, no tiene nada que ver con eso, sino que somos santos porque Dios nos ha apartado para Él. Ajá. Entonces los que estamos aquí somos santos y estamos en ese proceso de santificación porque tenemos una función para el servicio del cuerpo de Cristo. Entonces, ahí nos dice la palabra: compartiendo para las necesidades de los santos. Quiere decir que, primero, yo debo de ser ejemplo con mis hermanos, con aquellos que son santos. Es decir, si mi hermano Javier está atravesando alguna situación, desde luego que debo de ser yo quien me acerque a él para poder compartirle de la palabra, para poder transmitirle vida a través de la palabra que es Cristo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, o sea, compartiendo primero para las necesidades de aquellos que formamos la iglesia. Entonces, por lo tanto, si nosotros vamos a compartir primero con los de nuestra casa, que somos todos nosotros, no debería de existir una contienda entre cuál es el mayor y cuál es el menor, ¿no? Sino que el servir debería de ser un gozo, debería de ser con alegría y debería de ser en plenitud en Cristo a través de Él y su palabra. Amén. Y dice la palabra en Gálatas 6: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Así que cada uno que someta a prueba su propia palabra, y entonces tendrá motivo para gloriarse respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Y bien, aquí mismo nos está dando otro ejemplo de servicio con los hermanos en Cristo. Vamos a poner un ejemplo. Existe un hermano que por alguna razón vuelve a sus viejos hábitos, y yo me doy cuenta. ¿Qué es lo que debería de hacer? Aquí dice, restaurarle a través del Espíritu con mansedumbre, no generar un juicio, no decirle, hey, tú lo estás haciendo mal, ya no puedes venir a la congregación, aléjate. No, aquí no está diciendo restaurarle con el Espíritu, porque si recordamos, todos somos pecadores y todos fuimos traídos al cuerpo de Cristo para ser restaurados, y todos en algún momento llegamos y atravesamos esta puerta con alguna necesidad, que era saber que existía alguien que no nos juzgara, que nos amara, que nos aceptara tal y como fuimos, como somos más bien, para que se cumpliera en nosotros el propósito que ya nos había dado. Entonces, el objetivo sería restaurarle a través de la palabra con espíritu de mansedumbre. Entonces, este es el ejemplo de cómo nosotros, en los hermanos en Cristo, debemos de buscar esa restauración y el servirnos los unos a los otros. Por eso también menciona la palabra, considerándote a ti mismo, porque antes de que yo pueda dar una palabra para alguien más, debo de aplicar esa palabra hacia mi vida, porque yo no puedo hablar con autoridad sobre algo que en mí no estoy llevando. Yo no pudiera restaurarle a alguien que no da un buen testimonio si yo no soy un buen testimonio. Así es. Entonces, ser ejemplo en Cristo, no ser ejemplo en no medirnos entre nosotros, sino de que un hermano puede ser mejor que otro, ni nada. Y aquí nos dice Jesús, Él vino a servir y no ser servido. Entonces, ¿cuál sería nuestra medida de servicio? Cristo. Entonces, Cristo es nuestra medida a seguir. Dice la palabra en Efesios 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿De quién es la plenitud? Amén. Entonces, caminamos hacia lo que Cristo nos ha designado, a lo que Cristo nos ha enseñado, a lo que podemos conocer a través de su testimonio por medio de la palabra. Entonces, en nuestras acciones debemos reflejar el carácter de Cristo e ir creciendo para ser semejantes a Él, aprendiendo de su palabra y siendo guiados por el Espíritu Santo. Para poder servir en plenitud debemos de vivir en plenitud en Cristo, sin un sentido de competencia ni discordia, más bien en unidad para caminar hacia un mismo propósito. ¿Y cómo sabemos que debemos de ser unánimes en un mismo espíritu? Esa es la palabra. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Entonces, familia, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto lo menciono porque es importante. Así como es importante el profeta, es importante el pastor, es importante el maestro. Somos importantes y tenemos una función delegada en el cuerpo de Cristo. Porque Dios nos ha dado por amor dones y talentos a cada uno de nosotros. Así es. Y tal vez los dones y talentos que tiene mi esposa no son los mismos dones y talentos que tengo yo, ni los que tiene nuestro hijo. Así es. Pero ¿qué creen? Que esos dones y talentos son complementarios. Entonces, seguramente
para que podamos ser funcionales en el cuerpo de Cristo, lo que se nos ha dado a nosotros sea una función diferente a la que se les ha dado a, voy a mencionarlo así, a Encuentro y Conexión, Aguascalientes, Encuentro y Conexión en otra ciudad. Y no significa que caminemos hacia un propósito diferente, sino significa que somos un complemento del cuerpo de Cristo. Y ustedes saben esta casa, ¿cuál es la función que tiene? O sea, somos Encuentro y Conexión, pero ¿saben cuál es nuestra función ministerial? Exactamente. Somos una casa de restauración. Entonces, siendo una casa de restauración, ¿a quién vamos a recibir? A personas que estaban como nosotros, que requerían ser restaurados para que pudieran funcionar nuevamente en el propósito que Dios nos había dado. Porque si en algún tiempo estuvimos perdidos, llegamos aquí y fuimos restaurados por gracia, y seguramente recibimos palabra de parte de nuestros pastores, de parte de algún hermano que oró por nosotros, de nuestras familias, y por gracia el día de hoy estamos aquí sentados conociendo y compartiendo de la palabra para edificarnos los unos a los otros. Y voy a regresar a la palabra. Dice, porque por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Hace unas semanas lo compartíamos. Qué maravilloso fue ese domingo donde fuimos partícipes de los bautizos que hubo en nuestra congregación. Y la verdad es que eso siempre nos alegra, porque decimos, bien, es un alma más ganada al cuerpo de Cristo. Así es un servidor, es un potencial servidor, un potencial discípulo de Jesús, que en algún momento, hoy fuiste bautizado, pero el día de mañana tú no lo sabes y vas a bautizar a alguien más, porque ahí estaríamos cumpliendo la misión, que es ir a ser discípulos a todas las naciones y bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para eso, me voy a regresar, debemos de caminar en el amor, ser bondadosos, de buen testimonio, leales, fieles, llenos del Espíritu Santo. Así es, amén. Y dice la palabra, dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Cuántos somos aquí? Muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo. No deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero solo un cuerpo. Amén. Sí. Y el propósito de que todos tengamos una función diferente es que seamos un complemento, dice la palabra en el versículo 25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Entonces, recapitulando, si a todos se nos ha dado dones y talentos que han sido puestos al servicio de Dios para gloria de Él, aquí debemos de tener muy claro que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos debe de glorificar a Dios. Entonces no pudiera decir, es que soy muy bueno haciendo esto, es por mí. No, porque aquí ya no cabría la parte de humildad para poder servir, sino que ya empezaría a actuar el ego. Entonces, la vida en Cristo es una vida de servicio en su palabra, por eso pues, nos da la gran comisión, que ya la mencionamos. Y Jesús, podemos ver en los evangelios que prepara el camino para los discípulos. Los discípulos pueden ver a través de él de qué manera sirve a los demás. Hay una palabra donde nos menciona, en la palabra más bien, hay varios pasajes que nos mencionan a Jesús siendo servicial, de hecho en todo tiempo.
Y hay también controversia entre los discípulos, el por qué servirle, por qué no hacerlo de una manera, por qué no usar ese aceite para venderlo, por qué... Y hay muchos porqués. Yo te invito, familia, a que quitemos todos los porqués, y mejor nos concentremos en el para qué voy a usar lo que Dios me ha dado en este momento, para qué puedo ser funcional dentro del cuerpo de Cristo. Y ahora también vemos que hay un resultado, como lo vimos en la primer parte, donde Dios exalta a Jesús hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Pero eso a través de la obediencia. Hay una parábola que les voy a compartir. La verdad es que me gusta mucho y seguramente ya la han escuchado, que es la parábola de los talentos, que está en Mateo, capítulo 25, versículo 14. Mateo, capítulo 25, versículo 14. Bien, ya estamos ahí. Que dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Aquí me voy a hacer un paréntesis. Dice, a cada uno conforme a su capacidad. Eso quiere decir que los siervos no eran iguales. Dicen, y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Es una palabra, bastante fuerte, que nos confronta, que nos hace reflexionar y meditar. Y hay varios enfoques que se le pueden dar a esta palabra, pero el día de hoy lo voy a presentar desde el punto de vista del servicio. Los talentos lo podemos ver como los dones los talentos que menciona la palabra, los menciona como un tipo de cambio por algo, como una moneda.
pero los talentos para nosotros serían los dones que Dios nos dio. Entonces, si Dios nos está dando un talento, somos nosotros siervos, como la parábola lo dice, y ese talento debe de estar puesto en acción, en funcionamiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo el día de hoy con lo que Dios nos dio? ¿Lo estamos multiplicando, lo estamos sumando o lo estamos escondiendo? Porque aquí dice la palabra que aquel que tenía 5 talentos lo multiplicó, aquel que tenía 2 talentos sumó, pero aquel que tenía un solo talento tuvo ¿qué? Miedo. Entonces vemos que el miedo es un enemigo completamente y es algo contrario a la fe, porque nosotros creemos por fe, no creemos por lo que vemos. Así es, porque si nosotros nuestra fe dependiera de lo que vemos, híjole, la verdad es que estaríamos muy perdidos, pero creemos en fe y creemos en Cristo, que Él va a hacer la buena obra, que Él está haciendo la buena obra. Amén. Entonces, si nosotros ponemos nuestros talentos para la obra del Señor, serán multiplicados y vamos a tener una recompensa. Por eso dice, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿qué hacemos con la palabra? ¿La retenemos? ¿La compartimos? Las bendiciones que el Señor nos ha dado no son únicamente para nosotros, porque somos bendecidos para compartir esa bendición, ¿sí? Hemos sido santificados para poder ir y buscar otros más que sean santificados. Hemos sido puestos aquí para compartir de la palabra con amor, en obediencia, con gozo, con alegría. Yo no puedo dar lo mejor de mí si hay miedo, si hay rencor, si hay angustia, si hay temor. Yo no puedo caminar confiado en Cristo si en mí hay cosas del pasado que no han sido transformadas, si hay situaciones que no he podido avanzar por miedo a que me quiten ese talento. Y quiero decirte, familia, que tu identidad no la hace tu actividad, no la hace tu profesión, no la hace lo que tú eres allá afuera. Si eres un profesionista, si eres un comerciante, si eres un maestro, eso no te hace tu identidad. Para los que somos hijos de Cristo, nuestra identidad es en Cristo. Somos hijos. Y cada uno de ustedes, por poco o mucho que nos hayamos encontrado y compartido reunión aquí en la congregación, cada uno de nosotros somos hermanos. Así es. Y yo estoy seguro que si el día de mañana hay algo que esté atravesando en mi vida, confiado estaré que habrá varones piadosos que puedan levantarse en oración por mí. De la misma manera, habrá mujeres que si están atravesando alguna situación, habrá mujeres piadosas y amorosas que entrarán en oración por esa hermana. Y así estaremos al servicio los unos por los otros. Por eso dice que somos un mismo cuerpo. Y si una parte del cuerpo se adolece, pues los demás también lo hacemos. Pero no para quedarnos en viviendo en el dolor, sino para ayudarnos los unos a los otros, para soportarnos los unos a los otros y poder cumplir con la palabra y la misión que Dios nos ha dado. Entonces, familia, ¿qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos entregó? Sabemos que servimos por amor a aquel que nos trajo de muerte a vida, y conocemos que aquello que nos ha sido entregado es para edificar el cuerpo, que somos todos y que habitamos en Cristo. Entonces, familia, cada vez que pensemos en el servicio, me gustaría que lo abordáramos de una manera diferente, con amor, con gozo, con alegría, no en pesimismo. Hay ocasiones que humanamente nos podemos cansar, pero que nuestro espíritu no se canse de seguir adorando, de seguir alabando. Cuando nosotros estamos aquí,
venimos a traer de todo lo bueno que recibimos durante la semana, todas las situaciones que pasaron. Y digo todo lo bueno de parte del Señor, no todo lo bueno según lo que nosotros creemos que es bueno, porque podemos estar atravesando situaciones que nos confronten. Particularmente fue este año que está a punto de concluir, ha sido un año de transición, ha sido un año donde ha habido pruebas, donde ha habido situaciones que seguramente han venido a cuestionarnos nuestra identidad. Y familia, yo te quiero decir que ante la prueba, el resultado de la prueba es el gozo. Si permanecemos y confiamos que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Hay circunstancias que humanamente nosotros no podemos librar, pero Dios está ahí porque Él va delante de nosotros. Dios es un soberano, Dios es el Rey de justicia. Entonces, si Él es justo con nosotros, solamente nos pide: caminen en amor, caminen en obediencia. Y la verdad es que desconozco cómo haya sido el año para cada uno de ustedes, de los que estamos aquí. Pero yo quiero externarte que no quiero que el año termine de una forma pensante con el por qué. ¿Por qué pasé esto? No, sino el para qué. ¿Qué función tengo? ¿En qué me fortaleció el Señor en este año? ¿Qué situaciones atravesé que el día de mañana yo voy a tener la autoridad para poder orar si un hermano necesita algo de mí en un área en particular? ¿Cómo puedo servir más en gozo? ¿Cómo puedo habitar más en plenitud? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar más? Así es que, iglesia, te pido que te pongas de pie en tu lugar. Y quiero orar por ti, iglesia. Señor Jesús, Padre amado, el día de hoy, Señor, te damos tantas gracias, Señor, porque recibimos de tu palabra, Señor. Porque tu Espíritu Santo, Señor, activa nuestros dones, nuestros talentos, Señor. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, porque nosotros, sin merecerlo, Señor, en nosotros has puesto tanto amor, todo el gozo, Señor, para que podamos habitar en plenitud, Señor. Te agradecemos, papá, que tú estés en medio de cada una de las familias aquí representadas, Señor. Te pido que bendigas esta casa, Señor, que se encuentre en Conexión Celaya, Señor, para que cumplamos bien el propósito por el cual hemos sido designados, Señor, de ir y restaurar familias, restaurar personas, Señor, de traerlas, Señor, conjuntamente aquí a tu casa, Señor, que es el cuerpo, que es tu cuerpo, Señor. Te pido, Señor, que en nosotros, Señor, exista amor, Señor, y seamos obedientes, Señor. Que podamos ver tu ejemplo, Señor, en cómo tú, por amor, Señor, enviaste a tu Hijo unigénito al mundo para que se hiciera semejante a nosotros, Señor, y viniera en forma de siervo, Señor, para darnos el ejemplo de servicio, con amor, Señor, con alegría, con compasión, Señor, con fe, con lealtad. Y te pido, mi Dios, que seamos un ejemplo vivo, Señor, para los demás. Que la función que debamos de realizar, Señor, en este ministerio, Señor, en esta casa, en nuestra iglesia, Señor, en nuestro hogar, allá afuera, Señor, que nuestra función se cumpla, Señor. Que te exaltemos a ti, Señor.
Hoy declaro, Señor, para la vida de cada una de las personas que están aquí, palabras de vida, Señor, palabras de gozo, Señor, para que podamos habitar en plenitud, Señor. Y rechazamos, Señor, también todo aquello que nos ha sido dicho por el enemigo, Señor, para confundirnos, mi Dios. Porque declaramos, Señor, que solamente tú, Señor Jesucristo, tienes autoridad, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestras familias, Señor, sobre nuestros hijos. Que en ti, Señor, se va a manifestar la buena obra, Señor. Y que esta casa, Señor, será una casa avivada, restaurada, Señor, donde todos vamos a habitar unánime, Señor, compartiendo de esta fuente de agua viva. Te damos gracias, papá, por este tiempo. Te doy gracias, papá, por todo el amor que tú tienes por nosotros, Señor. Bendecimos a cada una de las personas que están el día de hoy aquí. Y familia, en ese sentido yo te invito a que exaltemos, a que eleves tu voz para adorar y glorificar a Dios. Gracias, papá. Amén.